ciclo de Krebs están relacionados, ¿ya? Están estrechamente unidos. ¿Por qué están estrechamente unidos? Por el fumarato, ¿cierto? Voy a encender la luz, por favor. Por el fumarato, ¿ya? En el citosol igualmente vamos nosotros a tener dos enzimas citosólicas claras. Por un lado vamos a tener la fumarasa citosólica, que lo transforma el fumarato en malato, ¿cierto? Malato. Tanto fumarato como malato pueden ingresar al ciclo de Krebs y convertirse en intermediarios del ciclo de Krebs, ¿ya? El malato igualmente se va a transformar en oxalacetato. ¿Mediante qué enzima? Citosólica, malato deshidrogenasa citosólica. Malato deshidrogenasa citosólica. Lo convierte en oxalacetato. Y este oxalacetato, mediante una transaminasa, ¿ya? Mediante una aminotransaminasa, se va a transformar en aspartato. Y podemos ver que aquí, por ejemplo, es otra ruta de eliminación de un grupo amino, ¿ya? Oxalacetato mediante una transaminasa. Principalmente, ¿qué transaminasa va a actuar aquí? ¿Alanina o aspartato? Aspartato aminotransferasa. ¿Ya? La as, ¿cierto? Lo va a transformar en aspartato. ¿Ya? En aspartato. ¿Ya? Sabemos la unión prácticamente del ciclo de Krebs con el ciclo de la agua. Con el ciclo de la agua. ¿Ya? ¿Tienen preguntas tal vez? Te digo que había dos formas, la fumarasa mitocondrial y la fumarasa citosólica. Fumarasa mitocondrial, mitocondria. Fumarasa citosólica y citosólica. Fusión. Transformar el fumarato en malato. La fumarasa, fumarato en malato. Y la malato deshidrogenasa transformarla en oxalacetato. ¿Ya? ¿Qué pasa aunque no hay la molécula de magnesio en el momento que se No se produce la hidrólisis del ATP. O sea, es necesario la molécula de magnesio. Es necesario el magnesio. La alimentación, la sustitución del magnesio siempre va a estar presente. ¿Ya? Siempre va a estar. Por eso ustedes cuando realizan, por ejemplo, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, cuando realizan el experimento, por ejemplo, en laboratorio, siempre van a agregar magnesio para que la DNA polimerasa, la TAC, pueda empezar a funcionar. Si no hay magnesio, la polimerasa no funciona. Lo mismo sucede aquí. Si no hay magnesio en el medio, el ATP no se hidroliza, no se arroja. Ahora, cada una de estas enzimas, por ejemplo, que se encuentran en el ciclo de la urea, pueden estar alteradas y van a producir diferentes tipos de enfermedades. ¿Ya? No diferentes tipos de enfermedades, sino que se va a producir obviamente una enfermedad como tal. ¿Ya? Que principalmente las enfermedades relacionadas con el ciclo de la urea se van a caracterizar por una hiperamonemia, por una encefalopatía, por una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Cualquier enzima que se encuentre afectada, sea la enzima 1, la enzima 3, la enzima 4 o la enzima 5, siempre se va a presentar en estos pacientes hiperamonemia, encefalopatía y alcalosis respiratoria. ¿Ya? Respiratoria. Cuando la alteración se encuentra, por ejemplo, en la primera o segunda enzima del ciclo de la urea, prácticamente la enfermedad va a ser letal. Va a ser letal. ¿Por qué va a ser letal? Porque va a aumentar considerablemente la concentración de amor.
aumenta considerablemente la concentración de amonio. No tiene con qué unirse este compuesto y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a empezar a secuestrar moléculas de alfa-cetoglutarato, ¿cierto? ¿Con eso qué sucede? Se disminuye la producción de energía, se produce la encefalopatía. ¿Ya? Encefalopatía. Luego aumenta la concentración. Obviamente el grupo amino es un compuesto básico y eso provoca una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces son letales cuando están afectadas las dos primeras enzimas. Ahora, cuando está afectada, por ejemplo, la tercera, la cuarta o la quinta enzima, los síntomas van a tardar un poco en aparecer. ¿Por qué van a tardar un poco en aparecer? Porque obviamente concentraciones ya de amoníaco van a tener de amonio, van a tener la capacidad de unirse ya a un metabolito orgánico y por lo tanto las concentraciones van a disminuir. Por eso, poco a poco van a ir apareciendo los síntomas. ¿Ya? Porque ya en cierta cantidad ya se va detoxificando, uniéndose a un metabolito determinado. Se pueden unir, por ejemplo, al acetoglutarato por un lado o se puede transformar en glutamina por otro lado, que son intermediarios de la urea. ¿Ya? La glutamina es un intermediario de la urea, por ejemplo. ¿Ya? Es un compuesto que puede producir grupos amino para formar urea propia. ¿Ya? Entonces, cuando están las dos primeras enzimas afectadas, la enfermedad va a ser letal. Y las enfermedades metabólicas para poder llegar a determinar una enfermedad metabólica se deben seguir prácticamente 6 parámetros o 6 puntos muy importantes. El primer punto, se deben distinguir los signos y síntomas de una enfermedad. Ya que cualquier enzima, por ejemplo, que se encuentra afectada en el ciclo de la urea, por ejemplo, cualquier enzima que se encuentra afectada, los signos y síntomas van a ser idénticos o similares. ¿Ya? Idénticos o similares. ¿Ya? Van a variar un poco, pero van a ser prácticamente los síntomas idénticos. ¿Ya? Ya que obviamente las enzimas se van a encontrar, pueden encontrarse mutadas con diferentes factores, que pueden ser enfermedades genéticas, ¿ya? O por, cuando nos exponemos a sustancias, por ejemplo, mutagénicas, las cuales provocan prácticamente mutaciones en diferentes partes del genoma. ¿Ya? Entonces, el primer punto es llegar a determinar los signos y síntomas clínicos de la enfermedad, ¿ya? Dependiendo de la enzima afectada. El segundo punto, se debe conocer prácticamente las reacciones que cada una de las enzimas, ¿ya? tiene. Las reacciones que cada una de las enzimas tiene. ¿Ya? Eso se lo realiza evaluando prácticamente la reacción de la enzima en pacientes normales como en pacientes con la alteración. ¿Ya? Entonces, poco a poco ya van descubriendo cuál prácticamente va a ser la enzima que se va a encontrar dañada en una ruta metabólica específica. ¿Ya? El tercer punto es la identificación de intermediarios o el aumento de concentración de metabolitos. Porque si una enzima, por ejemplo, cualquier enzima del ciclo de la urea, aquí tenemos, se encuentra alterada, ¿qué va a suceder? El sustrato, ¿no es cierto?, anterior, el sustrato anterior es el que se va a empezar a acumular. Entonces, ese metabolito hay que empezar a estudiarlo prácticamente en sangre, ver sus concentraciones. Igualmente en sujetos normales y en sujetos con alteración. ¿Ya? El sustrato anterior es el que se empieza a acumular. Se empieza a acumular en grandes cantidades. O sea, ustedes vean, cualquier enzima se encuentra alterada. Si cualquier enzima se encuentra alterada, usted ve que el metabolito anterior es el que se empieza a acumular. ¿Ya? ¿Ya? Y en base a eso, obviamente, se van a producir las diferentes pruebas para detectar el metabolito en particular. Para detectar el metabolito en particular. El cuarto punto, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos, obviamente, detectado el metabolito que se encuentra en mayor cantidad, ya tenemos, ¿no es cierto?, índices de que prácticamente esta enzima, por ejemplo, es la que se encuentra alterada. ¿Ya? Ahí que se realiza una prueba de actividad enzimática, ¿no es cierto? Ver la velocidad de reacción de la enzima. Porque estas enzimas, cuando se encuentran alteradas, su KM prácticamente se va a alterar.
van a ser enzimas que su KM va a ser superior a 25, por ejemplo. ¿Qué decíamos de la KM? Con una KM elevada, ¿qué pasaba con la enzima? Menor afinidad por el sustrato. Por lo tanto, empiezan a acumularse los metabolitos anteriores. ¿Ya? Empiezan a acumularse por menor afinidad por el sustrato. A mayor KM, menor afinidad por el sustrato. A menor KM, mayor afinidad por el sustrato. Entonces, estas enzimas con estas alteraciones, con estas mutaciones, obviamente van a tener una KM elevada que va a impedir que el sustrato se una fácilmente a la enzima. ¿Ya? Se una fácilmente a la enzima. Como quinto punto, obviamente, si ya sabemos cuál es la enzima alterada, realizamos, por ejemplo, la secuenciación de una región particular del gen para ver si existen mutaciones en esa región. ¿Ya? Mutaciones en esa región. La alteración de la proteína puede ser una mutación puede afectar la actividad enzimática de una enzima y una proteína en el 50 o en el 75% de la actividad enzimática de esa proteína. ¿Ya? Entonces depende del lugar donde se encuentra la mutación. Si la mutación se encuentra en el sitio activo de la enzima, obviamente vamos a tener una proteína que no va a realizar ninguna función específica. Pero si la mutación se encuentra, por ejemplo, en regiones donde prácticamente está afectando la conformación de la proteína, únicamente va a estar alterada ¿qué? La actividad enzimática. O sea, su actividad va a ser un 50%, un 25%, un 75%. Pero eso va a determinar la aparición de diferentes signos y síntomas. ¿Ya? Entonces eso va a ser como quinto punto, ver dónde se encuentra realmente la mutación en el gen. ¿Ya? Y por estudios de genómica, por estudios en los cuales se puede prácticamente secuenciar todo un gen, ¿ya? Porque para poder realizar, por ejemplo, el punto número 5, únicamente se escoge secuencias específicas. Secuencias del gen que van a codificar ya zonas específicas de la proteína. O sea, zonas que ya son muy funcionales para la proteína. Pero mientras tanto en la genómica que se hace, se puede secuenciar todo el gen. Y se puede apreciar que prácticamente vamos a encontrar diferentes tipos de mutaciones, pero esas mutaciones son benignas, o sea, no van a alterar prácticamente la funcionalidad de la proteína. ¿Ya? No van a afectar la funcionalidad de la proteína. ¿Ya? Y la gravedad de la enfermedad va a depender de eso, como les digo, va a depender de dónde se encuentra la mutación. Si es en un sitio funcional, obviamente la enzima va a estar totalmente inactiva. Pero si es en un sitio conformacional, su actividad enzimática va a estar disminuida. Al 25, al 50 o al 75%. ¿Ya? Ahora, en el ciclo de la urea, que es enfermedades relacionadas con el ciclo de la urea, son enfermedades metabólicas y que principalmente lo que van a producir es un daño cerebral irreversible. ¿Ya? Va a provocar retardo mental prácticamente. Todas las enfermedades metabólicas provocan retardo mental. Por la importancia, por ejemplo, de siempre al momento del nacimiento realizar un tamizaje neonatal para poder descubrir este tipo de enfermedades a tiempo y poder evitar este retardo mental. En los trastornos metabólicos relacionados con el ciclo de la urea, ¿cuáles eran las características principalmente? Hiperamonemia, ¿no es cierto? Encefalopatía y alcalosis respiratoria. ¿Ya? El escherichia, si la enfermedad, por ejemplo, afecta a las dos primeras enzimas, rápidamente se acumula, rápidamente se aumenta la concentración de amoníaco. Pero si ocurren las siguientes enzimas del ciclo de Krebs, los síntomas van a tardar en aparecer. ¿Ya? Van a tardar en aparecer. Ahora, los signos y síntomas clínicos de la enfermedad, donde se encuentra afectada cualquiera de estas enzimas, van a ser vómitos, evitación de alimentos con alto contenido de proteína, porque realmente si consumen bastante proteína, se va a producir mayor cantidad de amoníaco. Y esto va a provocar agitación, convulsiones, letargo a los pacientes. Entonces, como ya saben que les sucede esto cuando comen algo, ellos van a evitar comer. Van a evitar comer. ¿Ya? Ataques intermitentes, ¿no es cierto? Letargo, irritabilidad y retraso mental grave si las concentraciones no disminuyen. Si no actuamos a tiempo, hay un retraso mental. Un retraso mental. Y cualquiera de estas enzimas
puede verse alterado. Cualquiera de estas enzimas puede verse alterado. Vamos con la primera enzima, también denominada la hiperamonemia tipo 1. ¿Ya? Hiperamonemia tipo 1, ¿por qué? Porque la primera enzima del ciclo de la urea se encuentra alterada. ¿Ya? Es una enfermedad relativamente muy rara porque esta enzima prácticamente es la enzima reguladora del ciclo de la urea. ¿Ya? Enzima reguladora del ciclo de la urea. Entonces es una enfermedad muy rara y se ha visto que la aparición de esta enfermedad es de una entre 62.000 nacidos vivos. ¿Ya? Entonces es extremadamente rara y por lo tanto no se va a encontrar muchos casos de este tipo de enfermedades. ¿Ya? Pero ¿qué va a suceder? En los recién nacidos se va a producir vómitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Se empieza a acumular rápidamente amoníaco y por lo tanto rápidamente va a producir un retraso mental. ¿Ya? Un retraso mental. Por eso la importancia del tamizaje neonatal, rápidamente poder descubrir este tipo de enfermedades. ¿Ya? Descubrir este tipo de enfermedades. ¿Ya? Ahora, ¿qué decíamos de la carbamilfosfato sintasa? Que para poder activarse la carbamilfosfato sintasa, ¿qué necesitaba? Necesitaba de un activador. ¿Cuál es este activador? N-acetilglutamato. ¿Ya? Pero la producción de N-acetilglutamato puede verse alterada, puede verse afectada. ¿Por qué? Por deficiencia o falta de actividad enzimática en la N-acetilglutamato sintetasa. ¿No es cierto? Si no se produce acetilglutamato, no se va a producir ciclo de la urea. No se va a activar la carbamilfosfato sintasa 1 y por lo tanto, ¿cierto? Va a aumentar la concentración de amonio, produciendo hiperamonemia igualmente. ¿Ya? Produciendo hiperamonemia igualmente. Es una mutación puntual que se puede producir prácticamente en la N-acetilglutamato sintetasa, lo cual evita que se forme N-acetilglutamato. ¿Ya? Y con esto prácticamente se inhibiría todo el ciclo de la urea, aumentando las concentraciones de amoníaco en sangre, de amonio en sangre. ¿Ya? De amonio en sangre. ¿Ya? Igualmente va a estar relacionada con la hiperamonemia tipo 1. Hiperamonemia tipo 1. Aunque en este tipo de enfermedad, por ejemplo, cuando hay deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa, la administración de N-acetilglutamato, por ejemplo, por vía oral, ha dado muy buenos resultados y son personas que rápidamente se restablecen. ¿Ya? Se restablecen. Presentación y tratamiento, por ejemplo, por deficiencia de N-acetilglutamato, letargo, ¿no es cierto? ¿Letargo por qué? ¿Por qué se va a producir letargo? ¿Por qué se va a producir letargo? No hay energía prácticamente, ¿no es cierto? No hay energía prácticamente. Si no se controla la cantidad de amoníaco, coma profundo prácticamente, porque no hay energía. Los niveles energéticos van a estar considerablemente bajos. ¿Por qué? Porque el amoníaco va a estar secuestrando constantemente alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs y no se va a producir eficientemente ATP, intermediarios de energía. ¿Por qué se producen estos síntomas? ¿Ya? Como lo pueden ver ustedes aquí. ¿Ya? Eso es con relación a la primera enzima, hiperamonemia tipo 1. Ahora, puede estar afectada el transportador de ornitina, ¿ya? hacia la matriz mitocondrial. ¿Ya? El transportador de ornitina puede estar afectado. ¿Qué se produce aquí? Se produce el síndrome HHH, el síndrome triple H, le dicen. ¿Ya? Síndrome HHH. ¿Por qué síndrome HHH? Porque si no ingresa ornitina, por ejemplo, a la matriz mitocondrial, ¿qué se empieza a acumular aquí? ¿Qué se empieza a acumular aquí primero? Ornitina, porque la ornitina no va a pasar a la mitocondria, se va a producir una hiperornitemia. Tenemos el primer H, ¿cierto? Hiperornitemia, porque la ornitina no va a ingresar a la mitocondria, se va a quedar en el citosol y su concentración va a aumentar considerablemente. ¿Ya? Ahora, si no hay ornitina dentro,
¿ya? Si no hay ornitina dentro de la mitocondria, ¿qué pasa con el amoníaco? Empieza a subir su concentración, ¿ya? Produciéndose ¿qué? Una hiperamonemia. Ya tenemos hiperornitemia, hiperamonemia, y por último, ¿qué va a suceder? Como estamos formando carbamoil fosfato, o sea, esta enzima está actuando normal, ¿ya? Esta enzima está actuando normal, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que la permeasa o el transportador de ornitina en la mitocondria no hay. Y por lo tanto, ¿qué va a suceder en esta reacción? La ornitina carbamil transferasa ya no va a transferir el carbamil fosfato hacia la ornitina, sino que lo va a transferir hacia la lisina para formar homocitrulina, produciéndose el tercer hecho, la homocitrulina. Hiperornitemia, hiperamonemia y la homocitrulina. ¿Ya? Como lo pueden apreciar ahí. ¿Ya? Es el síndrome HHH. ¿Ya? ¿Cuál? La homocitrulina. La homocitrulina se produce porque, como hay grandes concentraciones de carbamil fosfato, ¿cierto? ¿Ya? Esta ornitina carbamil transferasa ya no va a transportar el carbamil fosfato con la ornitina, sino que lo va a transportar al carbamil fosfato hacia una lisina, formándose lo que es la homocitrulina. Que aumentado su concentración, se produce homocitrulina. ¿Ya? Homocitrulina. Síndrome HHH. ¿Ya? HHH. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? ¿Cierto? Rechazo del alimento por parte del niño, vómitos, hipotonía, letargia, y si no se controla la producción de amoníaco, si no se deja ir. ¿Ya? Entonces vean que tanto la afectación de la primera enzima como la segunda enzima, los signos y síntomas clínicos son similares. ¿Ya? Son similares. ¿Ya? Ahora, si hay deficiencia de la enzima 2, de la ornitina carbamoil transferasa, ¿qué va a suceder? Carbamoil transferasa, también transcarbamoilasa, como ustedes lo quieren llamar. ¿Ya? Se va a denominar hiperamonemia tipo 2. ¿Ya? Hiperamonemia tipo 2, ¿no es cierto? Que puede aparecer de forma temprana o puede aparecer de forma tardía, ¿no es cierto? Este tipo de enfermedad o deficiencia de esta segunda enzima en el ciclo de la urea prácticamente está relacionado con la inactivación del cromosoma X, principalmente en mujeres. ¿Ya? Por eso es una enfermedad ligada al sexo. ¿Ya? Una enfermedad recesiva ligada al sexo, ligada al cromosoma principalmente X. Entonces la mujer tiene prácticamente la mutación, ya es portadora de la enfermedad. ¿Ya? Si hay deficiencia de esta enzima, ¿qué se va a producir? ¿Cierto? Se va a producir un aumento de carbamoil fosfato, un aumento de ornitina, y esta ornitina va a actuar principalmente inhibiendo la aleginasa. No se va a producir urea y las concentraciones de amoníaco van a aumentar considerablemente. Por eso se denomina hiperamonemia tipo 2. ¿Ya? Hiperamonemia tipo 2. ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos? Fase temprana, falta de energía, falta de apetito, problemas de respiración, temperatura corporal, movimientos inusuales del cuerpo, convulsiones y coma. Fase tardía, delirio, ¿no es cierto? Comportamiento errático, dolores de cabeza, vómitos, aversión a los alimentos proteínicos y convulsiones. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué hay una fase temprana? ¿Por qué también se puede producir una fase tardía? Eso depende de dónde, eso depende de la mutación, dónde se encuentre prácticamente la mutación. ¿Ya? Como les digo, si la mutación se encuentra en el sitio activo, por ejemplo, de la enzima, de la proteína,
cierto? No va a producir absolutamente nada esa enzima, por lo tanto, rápidamente se va a acumular amoníaco. Pero si la mutación se produce en regiones en las cuales solamente altera la conformación de la proteína, únicamente va a afectar ¿qué? La actividad enzimática. O sea, por ejemplo, esta enzima puede estar con una actividad enzimática de un 25%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar trabajando, pero muy de forma muy baja. Y por lo tanto va a permitir acumularse amoníaco. ¿Ya? Va a permitir acumularse amoníaco. ¿Ya? Por eso fase tardía. ¿Ya? Ahora, si está inhibida la arginosuccinato sintetasa, ¿qué metabolito se va a acumular? Se va a acumular la citrulina, produciéndose una citrulinemia o una hipercitrulinemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empezamos a eliminar prácticamente grandes concentraciones de citrulina a través de la orina. ¿Ya? A través de la orina. Aproximadamente de 1 a 2 gramos por día se elimina citrulina a través de la orina. ¿Ya? Igualmente podemos encontrar esta citrulinemia en su forma clásica, en su forma más leve y una citrulinemia absolutamente rara. Todas ellas van a presentar sus signos y síntomas clínicos. Por ejemplo, aquí tenemos citrulinemia clásica, falta de apetito, sueño, falta de energía, irritabilidad, vómitos, debilidad muscular, disminución del aumento de tono muscular. ¿Ya? El citrulinemia de forma leve, poco crecimiento, ¿no es cierto? Cabello seco y quebradizo, problemas de aprendizaje, rechazo de proteínas, ¿no es cierto? ¿Ya? Citrulinemia rara, vómitos, letargo, convulsiones, confusión y alucinaciones. O sea, vean que realmente los signos y síntomas clínicos se relacionan. Así se encuentra en cualquiera de las enzimas, se encuentre alteradas. Lo importante es detectar cuál es la enzima alterada. ¿Cuál es la enzima alterada? ¿Cómo se hereda la citrulinemia? Es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, es decir, los dos padres deben tener la mutación. ¿Ya? Los dos padres deben tener la mutación para que se pueda producir, por ejemplo, la enfermedad. ¿Ya? Ahora, si se encuentra inhibida la arginosuccinatoliasa, ¿qué sucede? Se acumula arginosuccinato. A producirse el aumento de arginosuccinato en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en orina, se produce lo que es la aciduria arginosuccínica. ¿No es cierto? ¿Qué se caracteriza? Porque esas personas presentan, por ejemplo, comúnmente el pelo, por ejemplo, en las zonas, las partes finales del pelo se quiebra. Eso, que dicen, ¿ya? Esas personas prácticamente tienen el pelo de esta forma, tienen el pelo quebradizo, o sea, prácticamente así como deshilado, ¿ya? Tricorexis dolosa se denomina, ¿ya? Tricorexis dolosa, ¿ya? Igualmente, en su forma su aguda, ¿qué se puede presentar? Retraso mental, vómitos, hepatomegalia, ¿ya? Igualmente, hiperamonemia tóxica, ¿no es cierto? Hiperamonemia tóxica que va a producir lesión cerebral, retraso mental. ¿Por qué? Porque se encuentra alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs de las neuronas, produciendo retraso mental. ¿Ya? Arginasa igualmente puede estar inactiva, ¿ya? Inactiva. Pero esta enfermedad aparece de los 2 a los 4 años, no aparece inmediatamente. ¿Ya? ¿Por qué no aparece inmediatamente? Porque las concentraciones de amoníaco igualmente están, son bajas porque se están produciendo grandes concentraciones, por ejemplo, de arginina. Y la arginina se la puede eliminar fácilmente a través de la orina. Pero, ¿por qué sucede la enfermedad? La enfermedad sucede porque obviamente se empiezan a acumular grandes concentraciones y estas enzimas se empiezan a saturar. Y obviamente, al llegar a saturarse, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Al llegar a saturarse poco a poco, ¿qué sucede? Aumenta la concentración de amoníaco. Aumenta la concentración de amoníaco prácticamente. Entonces, problemas de eliminación del amoníaco del cuerpo. ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos?
convulsiones, retraso mental, microcefalia, hipotonía. ¿Ya? Hipotonía. Pues vean que las enzimas se van saturando poco a poco por el aumento de la concentración de los productos. Por eso se produce siempre la hiperamonemia. Siempre se va a producir hiperamonemia, encefalopatía y alcalosis respiratoria. ¿Ya? ¿En qué momento se produce la alcalosis respiratoria? Por el grupo amino. Es básico. Por aumento de esto. Ahí. ¿Ya? Como te digo, o sea, como les indico, o sea, si la arginasa es la afectada, obviamente se va a producir grandes concentraciones de arginina. Se va a poder eliminar a través de la orina sin ningún problema, pero la concentración es tan elevada, ¿no es cierto?, que estas enzimas empiezan a saturarse. Empiezan a saturarse hasta que llega un punto en el cual el amoníaco no es metabolizado rápidamente. Sus concentraciones aumentan en sangre. ¿Ya? Sus concentraciones aumentan en sangre. Y para poder detectar este tipo de enfermedades se utiliza la espectrometría de masas en tándem. Espectrometría de masas en tándem, ¿no es cierto? Es una técnica de proteómica prácticamente utilizada para poder detectar las enfermedades metabólicas. ¿Ya? Para detectar las enfermedades metabólicas. ¿Qué tipo de enfermedades metabólicas? Acidemias orgánicas, aminoacidemias, trastornos de oxidación de ácidos grasos y defectos de las enzimas del ciclo del agua. Aquí en Ecuador, por ejemplo, se realiza el tamizaje neonatal. ¿Ya? El tamizaje neonatal es una prueba que se realiza, por ejemplo, en el talón, pero únicamente se detectan aproximadamente de 10 a 12 enfermedades en el tamizaje neonatal del Ministerio de Salud Pública. Obviamente, si ustedes hacen un tamizaje neonatal a su bebé, a su niño, por ejemplo, lo pueden mandar a hacer en un laboratorio particular que les detecta aproximadamente la 40 enfermedades metabólicas. ¿Ya? 40 enfermedades metabólicas. ¿Ya? ¿Para qué se utilizaba el tamizaje neonatal? Para evitar prácticamente el retraso mental que provocan las enfermedades metabólicas. Con ese fin, por ejemplo, se hizo este tamizaje neonatal aquí en Ecuador, que comenzó en el 2011, creo. Pero hace un periodo determinado de tiempo. Claro, al nacer, por ejemplo, a las 24 48 horas, en ese momento se recoge la muestra de sangre del talón del niño. Deben hacerse rápidamente, porque tú puedes ver que las enfermedades metabólicas, obviamente, en un día o 2 días, ya las rutas metabólicas del bebé están ya maduras. Entonces, en ese momento hay que hacer la prueba. ¿Ya? Y las enfermedades tardan en expresarse aproximadamente de 5 a 10 días. Entonces, para evitar la toxicidad, para evitar el retraso mental, se utiliza la espectrometría de masas, se utiliza el tamizaje nacional. Aunque aquí en Ecuador, por ejemplo, los resultados, creo que se les dice a ustedes que los resultados les llegaban al mes, a los 2 meses, o a veces no te llegan los resultados. Exactamente. Porque aquí en Ecuador no tenemos un espectrómetro de masas, no tenemos un espectrómetro de masas. Las pruebas las envían a hacer en Colombia. ¿Ya? En Colombia. Entonces, fíjense el sesgo que puede haber, obviamente, al tratar este tipo de enfermedades. Si esa enfermedad se expresa a los 10 días. Exactamente. Entonces, ¿para qué es importante detectar este tipo de enfermedades? Para evitar el retraso mental. Por eso se propuso el tamizaje neonatal. Y hasta ahora, por ejemplo, ¿cuál va a ser el tratamiento para este tipo de enfermedades? ¿Cuál va a ser el tratamiento para este tipo de enfermedades? ¿Cuál va a ser el tratamiento, por ejemplo, para enfermedades relacionadas con el ciclo de la urea? O cualquier tipo de enfermedad, cualquier enfermedad metabólica. La dieta, la alimentación. En el ciclo de la urea, evitar consumo excesivo de proteínas. ¿Para evitar qué? La producción excesiva de amoníaco. No, la producción excesiva de urea, por ejemplo, no se debe a un daño en el ciclo de la urea. La producción excesiva de urea se debe a un daño renal. ¿Ya? A un daño renal. ¿Ya? Porque la urea se elimina a través de 2 riñones. Entonces, su aumento, su concentración en nuestra sangre significa ya un daño renal. ¿Ya? Un daño, exactamente, insuficiencia renal. ¿Ya?
Se están probando diferentes tipos de tratamientos. Uno de estos es la terapia génica. Se ha utilizado un vector adenoviral para ingresar el gen sano a estas células, por ejemplo, que se encuentran con el gen alterado. ¿Ya? Ha habido resultados exitosos en células animales, ¿ya? Pero todavía no hay un estudio en humanos. Y con la utilización últimamente del CRISPR-Cas9, no sé si han escuchado esta técnica que está revolucionando la genómica, que es la edición del genoma, ¿no es cierto? Se está viendo a lo mejor la posibilidad de evitar prácticamente el lugar o la falla del gen específico, y con eso evitamos la producción de proteínas alteradas. ¿Ya? Pero esto todavía se encuentra en estudio. Hasta ahora, el tratamiento está relacionado con la dieta, la alimentación, evitar bajo contenido de proteínas en la alimentación. ¿Ya? Para depurar ¿qué? El exceso de nitrógeno prácticamente. ¿Ya? Y utilizar otras vías metabólicas que no necesiten prácticamente de amoníaco. ¿Ya? De amoníaco. Fenilbutirato de sodio, por ejemplo, es una molécula utilizada para bajar los niveles de amoníaco en sangre. ¿Ya? El amonio en sangre, el fenilbutirato de sodio. Aunque siempre es recomendable detectar a tiempo la enfermedad. ¿Ya? Detectar a tiempo la enfermedad. Y como cura, por ejemplo, si una cura para ese tipo de enfermedades sería, por ejemplo, un trasplante de hígado. ¿Cierto? Como una cura ante una enfermedad, un trasplante de hígado.